Irán y la bestia del Apocalipsis. Poderoso mensaje que estaré predicando a través de este video en esta oportunidad. Irán y la bestia del Apocalipsis. ¿Está Irán dentro de la bestia del Apocalipsis? ¿Es esta nación islámica parte de la bestia que sale del mar y ataca a Jerusalén? ¿Qué tiene que ver la bestia del Apocalipsis con la guerra de Armagedón? ¿Qué tiene que ver esta guerra entre Irán e Israel en las profecías bíblicas? Hoy lo vamos a ver en este video. Agarra papel y pluma, escribe los versículos y analízalos tú aparte, porque es mucha información y necesitas estudiarla después que termines de ver este video, porque este video es revelador. Yo sé que estas enseñanzas no las dan en la mayoría de iglesias. Son pocas las iglesias que hablan del libro de Daniel, de Apocalipsis, de Zacarías. La mayoría de pastores desconocen este tema. Y muchos que hablan de este tema hablan sin saber, solo por hablar. Pero son pocos los que conocen la escatología bíblica, o sea, la ciencia que estudia las profecías del fin de los tiempos. Muchas iglesias y pastores están predicando del amor, de la prosperidad, de la bendición, de cómo ser millonario y cómo ser un gran guerrero. Y está bien, pero estos temas no los tocan algunos porque creen que esto no les va a alcanzar. Otros porque desconocen estos temas por ignorancia. Y otros porque si predican de estos temas, muchos diezmos y ofrendas posiblemente se les pueden ir. Nosotros vamos a predicar de esto y hay muchos textos bíblicos. Y quiero comenzar en esta oportunidad con el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 31 al 35, amados hermanos. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Hoy tienen que darme tiempo porque tengo que presentarles imágenes en este video, imágenes que van a ser importantes para que analicemos dónde estamos ubicados en el reloj profético de Dios. Este mensaje es para gente de alto nivel, para gente que estudia la Biblia y que conoce las profecías bíblicas, o los que tienen hambre por conocer. Yo sé que te han predicado muchas cosas, pero estos temas no los tocan. A mí en las iglesias que estuve nunca me hablaron de estos temas. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35 dice: Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. En este texto de Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35, el rey Nabucodonosor, mientras Israel estaban cautivos en Babilonia, que es el primer imperio mundial que está en Daniel 2, Babilonia, donde ahora es Irak, que es vecino de Irán. Estando allí, el rey Nabucodonosor, un rey pagano, impío, tiene un sueño profético, donde él ve una estatua con cabeza, muslos, manos, vientre, muslos y pies y dedos. Esa estatua que forma una persona son los 4 imperios mundiales que gobernarían a partir de Nabucodonosor toda la tierra hasta la venida de Jesucristo. Y voy a ir enseñando
qué significa cada imperio y qué país está ahora involucrado en esos imperios mundiales. Porque no hay nada nuevo debajo del sol, amados. Todo lo que es ya era. Y es importante que usted copie estos textos y los estudie. Daniel capítulo 2, versículo 31 al 35. Le dice, Daniel está también cautivo en Babilonia. Entonces Daniel era un hombre que interpretaba sueños. Y Daniel le interpreta este sueño a Nabucodonosor. Y le dice, tú mirabas una imagen muy grande, porque no solo le interpreta el sueño, le dice qué sueño fue el que tuvo. Esto es poderoso, lo que Dios hace con sus siervos. Entonces Daniel le dice en el versículo 31 del capítulo 2, he aquí había una gran imagen, rey. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. Mire bien, el aspecto de esta imagen era terrible. De esta estatua, la cabeza de esta imagen era de oro fino. Versículo 32, y su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra, dice el versículo 34, fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, dice, fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno, mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Empieza por la cabeza, le dice, esa estatua que tú mirabas, Nabucodonosor, le dice el profeta Daniel, la cabeza es de oro, la cabeza representa a Babilonia. Y vamos a ver en la interpretación, porque este es el sueño, pero este es el sueño que Dios le da a Daniel que tuvo Nabucodonosor, porque Nabucodonosor no se acordaba y quería a alguien que le dijera qué sueño era, qué había soñado. Esto es profundo. Y solo el Dios del cielo pudo darle esta revelación, este don de sabiduría a Daniel para decirle cuál era el sueño. Ya vemos cuál es el sueño. Cabeza de oro, pechos de plata, su vientre y muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y después vino una piedra que fue cortada e hirió a la imagen. Una piedra desciende del cielo e hiere a esa imagen que representa los 4 imperios mundiales que gobernarían la tierra por todo el tiempo que duremos en esta tierra. Entonces el mismo Daniel ahora dice, yo te voy a dar la interpretación de este sueño también. Ahora vamos a Daniel capítulo 2, versículo 36 al 44. Le dice, este es el sueño, también la interpretación que él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, le dice, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres, le dice, aquella cabeza de oro. Versículo 38. Tú eres aquella cabeza de oro, rey Nabucodonosor, de Babilonia. Estaban en el presente. Él era la cabeza de oro. Versículo 39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. El cuarto reino será fuerte como hierro, y como hierro desmenuzará y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. El sueño se lo da Daniel y también la interpretación. Le dice, tú rey, le dice el versículo 37, eres el rey de reyes. Está gobernando ahorita en el presente. El rey de Babilonia, que lo que ahora actualmente representa el país de Irak,
Irak, que es vecino de Jordania y es vecino de Irán. Está cerquita de Israel. Entonces, vamos poco a poco analizando esto. Le dice, tú eres el rey, esa cabeza de oro. Ahora, los otros imperios, ¿quiénes son? Y por eso quiero que entremos a la estatua de Nabucodonosor. ¿Qué son los otros imperios? Miren bien, les voy a enseñar la imagen de esta estatua. Amados hermanos, el primer imperio es Babilonia del 605 al 539 a.C. Babilonia, el rey Nabucodonosor. Daniel está diciendo, tú eres el rey Nabucodonosor, tú eres el imperio de Babilonia, tú estás gobernando ahorita como un imperio mundial y tienes esclavizado a Israel. El segundo imperio dice que es los pechos y brazos de plata. La estatua que miraba Nabucodonosor y que Daniel le revela, los pechos y las manos son de plata. Ese es el segundo imperio mundial, que es el imperio medo-persa. El imperio medo-persa, amados, era el imperio que controlaba Irán, Afganistán e Irak. Eran dos, como son dos brazos y son dos pechos, son dos imperios unidos que gobernarían después de Nabucodonosor. O sea, después de Nabucodonosor vinieron estos imperios. Y Daniel todavía vio esos imperios. Entonces, el imperio medo-persa, eran dos. ¿Quiénes son los medos? Irak, también Irak eran medos. Los medos eran de Irak también, igual que el imperio de Babilonia. Entonces, los medos junto con Afganistán forman Medo. Y Persia es Irán. Irán unos años atrás, en el siglo pasado, cambió su nombre de Persia a Irán. O sea, Irán es Persia. El principado de Persia que gobernaba en el tiempo de Daniel capítulo 9 y capítulo 10, el principado de Persia, con que el ángel Gabriel peleó en el cielo, en los aires, ese principado de Persia es el principado de Irán. Persia es lo mismo que Irán. Entonces aquí vemos nosotros en la estatua de Nabucodonosor a Irán. Entonces, aquí vamos a ver qué naciones hay. Está Irak con Babilonia. Está Irak con los medos persas. Está Irán con Persia. Medo, Irak y Persia, Irán. O sea, aquí vemos tres naciones ya que se iban a unir en el último tiempo para destruir Israel, Jerusalén y para pelear contra el Cordero en la guerra de Armagedón, que es la guerra que viene, la guerra final. Según la Biblia, está profetizado en la Biblia. Este imperio medo-persa gobernó del 539 al 331 a.C. Recuerde, ahí está la estatua. Con esa estatua que usted mira en la imagen, es la que soñó el rey Nabucodonosor. Ok, vemos aquí tres naciones, Irak, Afganistán e Irán. Tres naciones ya, parte de la estatua de Nabucodonosor que gobernarían el mundo. El otro imperio, le dice, es un imperio de vientre de bronce. Este vientre de bronce, dice la Biblia, es el imperio griego, con Alejandro Magno. Alejandro Magno, el que gobernó el imperio griego, y cuando murió dejó su legado, o dejó se partió el imperio en cuatro. Mire, se partió el imperio en cuatro divisiones, y tenía Alejandro Magno tenía cuatro generales. Se dividió en cuatro mini imperios. Vamos con tres imperios: Babilonia, el rey Nabucodonosor, el imperio medo-persa, con Irak, Afganistán e Irán, porque Persia es Irán, el imperio griego, ya saben ustedes, los griegos, con Alejandro Magno. El imperio medo-persa era caracterizado por un oso. Esto quiero que lo vayamos comprendiendo. El imperio babilonio era caracterizado por un león. Era la simbología de un león. Así como el águila norteamericana, Estados Unidos tiene un águila en su bandera y todo, es representado Estados Unidos, por un águila. Así igual Babilonia por un león. El imperio medo-persa por un oso. Mire qué poderoso.
El imperio griego por un leopardo. Vaya analizando. El imperio babilónico se caracteriza por, es simbolizado por un león. El imperio medo-persa en ese tiempo de Daniel fue simbolizado por un oso. El imperio griego por un leopardo. ¿Por qué? Porque Alejandro Magno era como un leopardo, era bien rápido en sus ataques. Entonces le llamaron a Alejandro Magno el leopardo. Esta estatua de Nabucodonosor, con el león, el oso, el leopardo y la loba, está en Daniel 7, con la bestia, que Daniel también tuvo un sueño, miró 4 bestias, son estos mismos 4 imperios, en el libro de Daniel capítulo 7. Y en Apocalipsis 13, el apóstol Juan, 4000 años después, también el apóstol Juan mira la primer bestia salir del mar, porque son 2 bestias que salen del mar, pero vamos a hablar de la primer bestia, que es gobernada por el anticristo, esa bestia. Recuerde, esa bestia tiene 10 cuernos y de los 10 cuernos sale un cuerno pequeño. Pero esa bestia tiene todas las características de un león, un oso, un leopardo y los cuernos de hierro que representa el imperio romano. Ya vimos nosotros, amados hermanos, que el imperio romano, ya vimos nosotros que el cuarto reino es como hierro, fuerte como hierro, dice el versículo 40 de Daniel 2. Y desmenuza y rompe todas las cosas. Este imperio romano es el último imperio. El imperio que gobernó en el tiempo de Jesús fue el imperio romano. Pero este imperio, antes de la venida de Jesús, iba a resurgir. Entonces, ahí están los pies y los dedos en parte de barro cocido y en parte de hierro. O sea, el imperio romano es el hierro y el barro cocido es el Medio Oriente. Europa, junto con Rusia y China, se van a unir a Irak, Irán, Afganistán, Turquía, Libia, Irán, Turquía, Libia, Afganistán. Estos países se van a unir y van a formar el último imperio mundial que se desprende del antiguo imperio romano. El antiguo imperio romano en el tiempo de Jesús, que Jesús estuvo en la tierra, gobernó Europa y el Medio Oriente. Y eso mismo va a resurgir. El mismo cuarto reino, que supuestamente ese reino, él solito menguó el reino de Imperio Romano, pero quedó en el ámbito espiritual con el Vaticano. Entonces, amados hermanos, los pies de la estatua, lo vamos a ver, los pies son de barro con hierro mezclado. Se unirán, dice, pero no se mezclarán. Mire bien, será un reino dividido. Un reino mezclado con barro cocido. Aquí hay algo importante. Este reino tiene que ver no solamente con la tecnología y el hombre, porque tiene 2 referencias. El barro y el hierro significan el hombre con la inteligencia artificial unidos, porque el anticristo va a usar la inteligencia artificial, pero también tiene otra referencia bíblica espiritual, que es el imperio romano junto con el barro cocido, que representa el Medio Oriente, donde Dios, en el jardín del Edén, que está ubicado en Irak, Dios le dio vida a Adán del barro. Mire qué poderosa esta revelación. Entonces vemos nosotros la estatua de Nabucodonosor, y el último imperio dice el imperio romano, que es el imperio de hierro, simbolizado por una loba. El imperio de hierro, del 168 al 476 después de Cristo. O sea, él gobernó en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra. Y después viene pies mezclados con barro, o sea, el mismo imperio romano resurgido, pero mezclado con el Medio Oriente. Esta es la estatua de Nabucodonosor, imperio babilónico, imperio medo-persa, que representa imperio babilónico a Irak, imperio medo-persa, que representa a los medos, a Irak y Afganistán, y Persia a Irán, imperio griego a Grecia, y el imperio romano, ya saben, Roma, junto con Europa y parte del Medio Oriente, que el imperio romano fue el imperio más terrible. Por eso dice la Biblia que desmenuzará todo, que lo va a romper, que lo va a destruir. Miren lo que dice en Daniel 2:31. Hasta que dice, sus piernas de hierro, versículo 33, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que la piedra fue cortada no con mano humana, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido, los desmenuzó.
¿Por qué? Porque viene una piedra que representa a Jesucristo. Jesús es el que viene en su segunda venida y destruye a esta bestia. Pero esta bestia no es una bestia, un animal, es representativo. ¿Quién es la bestia? Entonces ya vimos que la bestia representa el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio romano, el imperio griego y el imperio romano. 4 imperios. Entonces, viene una piedra y destruye la imagen. Aquí les pongo la imagen de cómo esta piedra destruye esta imagen. Esto es tremendo. Una piedra destruye la imagen. Eso significa la caída de esta imagen, la caída de estos imperios, la caída de esta bestia. La imagen de la estatua de Nabucodonosor en Daniel capítulo 2 es la misma bestia del Apocalipsis en Apocalipsis 13 y es la misma bestia en Daniel 7, es la misma. Entonces, eso es que quiero que entienda. Irán, por eso es el odio, porque Irán es parte del imperio medo-persa que gobernó el mundo hace miles de años y va a resurgir. O sea, Irán es parte de la bestia. Y tiene 10 cuernos porque el imperio romano, en este último tiempo se van a unir 10 naciones. 10 naciones. Y de esas naciones va a salir un cuerno pequeño. Lo que dice la Biblia en Daniel 9, el cuerno pequeño es el anticristo. El cuerno pequeño en la Biblia es el anticristo. Y ese sale al final como gobernando toda la bestia. O sea, el anticristo va a pelear contra el cordero con todas estas naciones junto a Rusia y China. Porque la guerra de Gog está profetizada en Ezequiel 38. O sea, Gog es Rusia. O sea, Rusia. Los reyes de Oriente junto con China. China son los orientales. Estas naciones se van a unir a países de Europa, se van a unir a Grecia, se van a unir a Medio Oriente para destruir Jerusalén, Israel. Les voy a enseñar un mapa. ¿Dónde está ubicado Jerusalén? Ahí ven ustedes Israel, la parte moradita, como moradita es Israel. Después está Jordania, está como en inglés, me costó encontrar estos mapas. Jordania está a la parte como el este. O sea, en el oriente está Siria, arriba está Turquía, el rosado es Turquía. Turquía es Togarma en Ezequiel 38, que se va a unir para destruir Jerusalén. Pero Jesús viene, en segunda venida es la piedra, no cortado con mano humana, es Jesús que vence al anticristo y manda al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. Aquí vemos a Jordania. Vemos a Irak, este amarillo. Después vemos este como beige, Irán. Ahí miran Arabia Saudita amarillo. Egipto en verde. Mire cómo está rodeado. Bien dijo Jesús en el libro de Lucas: cuando mires a Jerusalén rodeada de ejércitos, es que de su destrucción ha llegado. Aquí está. Ahí está el Líbano arriba, el Líbano y Siria al norte. Al sur Egipto, Jordania. Adentro de Israel y Jerusalén está Hamás gobernando Palestina y está Cisjordania. Están los palestinos que son los antiguos filisteos, son los palestinos de hoy, son los filisteos que pelearon contra David. Este Goliat era filisteo. Y aquí están los palestinos, ese grupo étnico Hamás, son parte de filisteos. Aquí vemos nosotros estos países del Medio Oriente en este mapa. Entonces, amado hermano, estamos entrando en materia. Versículo 42 de Daniel 2 dice: por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Mire qué bien. Y así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas. ¿Ve? Se van a unir Europa con el Medio Oriente para atacar Jerusalén. Pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, versículo 44, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, y ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios por esta palabra. En Daniel 7, el profeta Daniel tiene un sueño.
que es la misma revelación de diferente manera del sueño que tuvo Nabucodonosor en el capítulo 2 de Daniel. En el capítulo 7 de Daniel, versículo 1 al 9 dice: en el primer año de Belsasar, ya estaba otro rey, ya no estaba Nabucodonosor, ya estaba Belsasar siempre gobernando Babilonia. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Mire, 4 bestias. O sea, estas 4 bestias forman una sola bestia en Apocalipsis 13, se unen, hacen un híbrido, entienda. Estas 4 bestias son las mismas 4 naciones de la estatua de Nabucodonosor. La primera es el versículo 4, la primera era como león, ahí está, Babilonia. Tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado un corazón de hombre, dice. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, el imperio medo-persa. De la estatua de Nabucodonosor, los pechos y los brazos de plata, semejante a un oso, el imperio medo-persa, que es el que sigue al imperio babilónico, la cual, dice el versículo 5, se alzaba en un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra bestia semejante a un leopardo. Ahí está el tercero, el vientre de bronce. ¿Quién es el leopardo? Grecia, el imperio griego que gobernó antes del imperio romano. Este leopardo con Alejandro Magno, con 4 alas de ave en sus espaldas. ¿Qué son estas 4 alas de ave en sus espaldas? Son los 4 generales que peleaban junto con Alejandro Magno, al cual Alejandro Magno le dejó los 4 divisiones de su imperio griego. Se dividió en 4 naciones o en 4 imperios pequeños. Este es el imperio griego, un leopardo. Ya vimos el león, el oso y el leopardo en Daniel 7. 4 bestias con 4 alas, dice este leopardo, en sus espaldas, los 4 generales de Alejandro Magno. Tenía también esta bestia 4 cabezas, ahí está, 4 cabezas, y le fue dado dominio. Versículo 7 dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Mire, este imperio, el último es el imperio romano. La 4ª bestia es el imperio romano en el tiempo de Jesús. Dice que este imperio iba a ser espantoso y terrible, y así va a ser en el último tiempo. Espantoso y terrible en gran manera fuerte, dice. La cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Aquí está, ¿ve? La bestia esta tiene 10 cuernos de hierro, es el imperio romano, que son 10 cuernos que salen en Apocalipsis 13. Son 10 naciones que van a gobernar. Los cuernos representan naciones. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel? Es el anticristo. El cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas, o sea, hablaba cosas poderosas, entre comillas. Va a dominar el mundo, es un líder político, el anticristo, es un líder que va a gobernar las naciones. Estuve mirando, dice el versículo 9, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días. Aquí está, mire, la guerra de Armagedón, en el valle de Megido. Estuve mirando, versículo 9, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve,
y el pelo de su cabeza como lana limpia, mi Jesús. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Gloria a Dios. Esta es la piedra que desciende y desmenuza y destruye, esta imagen junto con los 4 imperios. Recuerden que después de este imperio romano, después salen los pies, después de los muslos salen los pies, los dedos con dedos de barro cocido con hierro. Es el imperio romano resurgido en este último tiempo. Estamos a poco tiempo que resurja este imperio. En Apocalipsis 13, 1 al 5, amados hermanos, en Apocalipsis 13, 1 al 5 también encontramos estas mismas 4 bestias y esta estatua de Nabucodonosor ahora en una sola bestia. Es como un transformer. Son varios transformers que se hacen un solo. Las 4 bestias de Daniel 7 se unen en una sola bestia, que es la que sale del mar. O sea, se unen. Por eso estas naciones de Irán, Europa, Rusia, Irak, Afganistán, Libia, Turquía, se van a unir para destruir Israel. Y después viene la guerra de Armagedón. Apocalipsis 13 del 1 al 5 dice el apóstol Juan, 4000 años después de la visión de Daniel, 4000 años después, Juan tiene una gran revelación. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Mire qué poderoso. Vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Aquí está, 10 cuernos, 10 naciones. Y en sus cuernos 10 diademas. Mire cómo es esta bestia que Juan miraba salir del mar en una revelación. Y versículo 13, versículo 1 de Apocalipsis 13. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La bestia que vi, dice el versículo 2, era semejante a un leopardo. Mire bien. Semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león. Aquí está. Qué tremendo, hermano, cómo estas bestias se unen en una sola bestia en Apocalipsis 13. Usted miraba los transformes que eran varios transformes y se unían, hacían un transforme más grande. Bueno, así son estas bestias. Versículo 2. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, el imperio griego, sus pies como de oso, el imperio medo-persa, y su boca como de león, el imperio babilónico, y los cuernos de hierro, el imperio romano. Y dice ahí mismo el versículo 2, y el dragón, que es Satanás, le dio su poder y su trono y grande autoridad a esta bestia. Le va a dar todo el poder para que peleen y gobiernen en la gran tribulación. Versículo 3, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Esto es tremendo. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, son 3 años y medio, que son los 3 años y medio, a la mitad de la semana, que el anticristo se va a sentar en el trono de Jerusalén diciendo que él es Dios, porque el anticristo va a hacer un tratado de paz en el Medio Oriente. Y 3 años y medio el anticristo va a traer una paz ficticia al mundo como un líder político. Va a ser un hombre inteligente, un líder político. Va a ser un homosexual, dice la Biblia. No va a ser amante de las mujeres, dice la Biblia. No hará caso del Dios de sus padres, o sea que será un judío de descendencia judía, pero que gobernará Europa y el Medio Oriente. Él va a gobernar 42 meses, que son 3 años y medio. La gran tribulación, la verdad que las 7 años de tribulación solo son 3 años y medio de la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, amados hermanos, él va a gobernar entre una paz ficticia a las naciones, dice la Biblia. Podemos ver entonces a la bestia. Aquí tengo una imagen de la bestia. Espero que la puedan interpretar. Ahí están las 7 cabezas, la cabeza de león, el cuerpo de leopardo. Pueden ver ustedes los pies de oso
Esta es la primera bestia que sale del mar. La segunda es el falso profeta. Pero esta bestia que sale del mar es gobernada por un cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos que son Imperio Romano. O sea, el anticristo va a salir, va a resurgir de Europa. Y yo creo muy firmemente que él está en el Vaticano, el anticristo, porque es Imperio Romano. Ahí está él encerrado en el Vaticano, listo para salir y empezar a gobernar el mundo políticamente. Va a tener una paz ficticia. La gente se va a maravillar en pos de esta bestia. Es un cuerno pequeño que sale de los 10 cuernos, dice Daniel, y esto tiene que ser así. Mire, es un leopardo, imperio griego, los 4 imperios de la estatua de Nabucodonosor y del capítulo 7 de Daniel se forman en una sola bestia que viene contra Jerusalén. En la guerra de Armagedón se van contra el Cordero, dice la Biblia, pero el Cordero, dice la Biblia, los vencerá. Los 10 cuernos son la Unión Europea, amados hermanos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Estas naciones se van contra Jesús. Miren bien, pero Jesús desciende con sus ángeles y derrota a todas estas naciones que se unen en el valle de Armagedón, dice la Biblia, que es el valle de Josafat. Apocalipsis 16:16 dice: y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. En Israel hay un valle que se llama Megido, que es el valle de Armagedón. Allí se van a reunir las naciones a pelear contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Pero antes viene la destrucción de Jerusalén. Lucas 21 del 20 al 22 dice: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed que entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. ¿Por qué dice que será destruida y por qué dice días de retribución? Porque Dios le va a retribuir a Israel y a Jerusalén el pecado que tiene Jerusalén ahora. Mataron al autor de la vida, mataron a Jesucristo, lo crucificaron. En Israel son pocos los cristianos, son pocos los judíos que creen en el Mesías. La mayoría están esperando un otro Mesías, y ese va a ser el castigo de Jerusalén. Amados hermanos, esto hay que comprenderlo. Esto hay que comprenderlo. Lo que viene es triste para la humanidad. Ese es el tiempo de entender que Irán es parte de la bestia, y el imperio persa, los pies de oso del Apocalipsis 13 de la bestia. Entonces, hermano, esta guerra entre Irán e Israel simplemente es un preámbulo de lo que viene. Ahorita supuestamente van a entrar en una paz, no se sabe, pero esto no va a terminar. Solo porque hay un tratado de paz ahorita en Irak, un cese al fuego, no significa que esto va a parar, esto va a seguir. Esta es solo una señal de lo que viene, son dolores de parto. Y tú, creyente, que estás aguado, que no oras, que no vigilas de madrugada, que no ayunas, que vas a la iglesia a pasear y que aparentemente eres creyente, pero no lo eres, te tienes que arrepentir. Porque la Biblia habla claramente que estas son señales. Y dice la Biblia: velad y orad, para que aquellos días no los sorprenda como ladrón en la noche. Velad y orad para que podáis escapar de las cosas que vendrán, dice la Biblia en Lucas. Así que, hermanos amados, esta enseñanza es importante, compártela. Todos los textos que te di, analízalos y estúdialos. Yo sé que la mayoría de iglesias, yo sé que no predican estos temas, muchos cristianos no saben nada de esto, porque los profetas de hoy solo predican del dinero, de cómo ser campeón, de cómo gobernar, cómo ser un Gedeón, cómo ser gobernar las naciones, cómo comprar el carro del año, cómo tener dinero, cómo tener negocios, y todo eso está muy bien, pero
Solo de eso predican. Entonces los cristianos de hoy no conocen las profecías bíblicas. En su mayoría, hay muchos pastores que predican de eso, pero la mayoría no predican estos temas porque no saben, porque no estudian. Solo quieren la lana de las ovejas y no quieren alimentar las ovejas. Les bendigo. Les bendigo en esta oportunidad y les doy un aviso. En el mes de noviembre estaré en Guatemala, Chiquimula. 2 días de campaña estaré predicando y en estos días estaré confirmando las fechas para predicar en este tiempo que viene. No sé si el otro mes o agosto estaré predicando en algunas iglesias del Mar del Plata, Argentina. El país de Argentina, allá en Mar del Plata. Todo si Dios quiere, ¿verdad? Así que es tiempo de que Dios me ha llamado a salir a las naciones, pero no para andar paseando ni andar buscando dinero de la gente. Es predicando la verdad, porque nací para esto, para predicar la verdad, para predicar lo que muchos no predican. Por eso soy odiado, menospreciado por muchos, porque hay gente que como que no conoce las escrituras y como les han predicado muchas fábulas, cuando yo predico de esto, creen que esto es burla o es mentira. En el día del juicio, delante del trono de Jesús, tú vas a tener que dar cuentas. Yo ya te prediqué la verdad en este tiempo, cosas que posiblemente tu pastor no te predica. Dios te bendiga y Dios te prospere.